vayamos a cerrar este tema, ¿no? Entonces, la idea de los medios de pago, bueno, primero es, ¿no? Implica dos cosas, ¿no? Tanto la existencia del dinero, ¿no? Del dinero más sea físico, electrónico, ¿no? Como este mecanismo de intercambio, ¿no? Que nos permite hacer equivalencias entre el trabajo primordialmente, pero también los otros factores de la producción y los bienes y servicios, ¿no? Ese es el propósito del dinero. Y luego, lo otro que comentábamos antes de terminar, de las diferentes modalidades, es decir, las formas en las que hoy en día podemos hacer pagos. Ya hablamos del dinero físico, que creo que es el más convencional. También hemos dicho algo sobre digamos, el dinero plástico, ¿no? Decían los gringos a finales de los 70, ¿no? La promoción del dinero plástico, ¿no? Para las tarjetas de crédito y débito. Y por último, hemos hecho algunos señalamientos sobre el dinero electrónico, ¿no? Como en México se ha promovido. También dinero electrónico, vale la pena decirlo, o sea, claro, la idea del dinero electrónico no solo es nuestra, ¿no? Aparece también en otros países. Ya y ha llevado a la creación de no solo de medios de pago, sino de monedas específicas que son netamente eh, electrónicas, ¿no? Los bitcoins, por ejemplo, ¿no? O sea, todas las llamadas criptomonedas son un ejemplo de esto, de dinero, ya no solo dinero electrónico, sino monedas. O sea, hablamos de moneda, ¿no? Como el dinero, la unidad circulante, ¿no? Como en el caso de México, pues tenemos el peso mexicano, el dólar estadounidense, bueno, así han aparecido nuevas monedas, ¿no? Que son del todo electrónicas, o ya no tienen ningún soporte físico y tampoco están respaldadas por ninguna entidad pública, ¿no? Es lo más interesante de los bitcoins, ¿no? No voy a ahondar en ellos ahora, porque pues, cuando tengamos que ver hacia el final el asunto de los tipos de cambio, las diferentes monedas, ahí volveremos a retomar el asunto de los bitcoins. Solo aquí conviene decir que existen, ¿no? Y que son una representación de esto que estamos hablando, ¿no? De la transición a la que vamos del dinero físico al dinero electrónico, ¿no? Y que incluso el dinero no solo va a dejar de ser electrónico, bueno, físico, va a transitar electrónico, sino inclusive algunas monedas tenderán a desaparecer y otras a mantenerse. Bueno, a ver, ¿de esto dudas? Sal. Bueno, yo decía, ¿no? Había tres conclusiones del modelo de flujo circular, ¿no? Una era el dinero, ¿no? Que ya hablamos bastante, creo que de él. Luego, la necesidad de los mercados. A ver, este está bueno. ¿Qué es un mercado? ¿No? Les propongo aquí una definición. Mercado es el conjunto de dispositivos mediante los cuales entran en contacto compradores y vendedores para intercambiar bienes y servicios, ¿no? Eh, Varias cosas salen. Bueno, primero, ¿por qué son necesarios los mercados? ¿No? Porque la conclusión es esa, no si hay o no, sino que son necesarios. ¿Hay alguna otra manera? A ver, pensémoslo por un momento, ¿no? ¿Hay alguna otra manera mediante la cual las empresas y familias puedan intercambiar bienes y servicios? ¿Ustedes qué creen? ¿Habría alguna otra manera que no sea a través de los mercados? O sea, mercado no lo piensen en el sentido físico del mercado de abasto, del mercado público. Piénsenlo en el sentido de mercados, la existencia de productores y consumidores, digámoslo así, ¿no? ¿Habría alguna otra manera? ¿Qué piensan?
Pero sigue suponiendo, en línea, Rodrigo, sigue suponiendo que existen compradores y vendedores, ¿no? De hecho, piensen, ¿no? Amazon, Mercado Libre, eBay o incluso el marketplace de Facebook suponen la misma, ¿no? O sea, incluso lo voy a decir en otras palabras. Eh, Podemos escapar a esta lógica del intercambio, porque lo que el mercado supone es que tenemos que intercambiar cosas, ¿no? Haya no dinero, ¿eh? De hecho, el mercado no quiere decir que tenga que vender, solo quiere decir que haya intercambios. ¿Tenemos alguna otra manera de obtener lo que nos haga falta sin que haya intercambios? ¿Ustedes qué creen? Pues que no siempre es necesario el mercado, ¿no? Sí, claro, a ver, con la idea de intercambio. em, y digo, intercambio puede ser trueque, o sea, lo que quiero decir es que no solo estoy pensando en que haya dinero, ¿no? Uno tenga que pagar, puede uno no pagar, de que dar sin dinero. Em, y eso es lo que hace, eso es lo que hace posible los mercados, ¿no? Que haya uno que quiera intercambiar cosas. Claro, Rodrigo, bueno, pero a ver, la pregunta es muy interesante porque el, ¿se acuerdan que vimos sistemas económicos? Las economías socialistas se propusieron entre varias cosas, ¿no? Una era suprimir los mercados, ¿no? O sea, tenía que haber alguna manera para evitarlos, porque la lógica es que los mercados son los responsables de todos los problemas, ¿no? Porque generan desigualdad, promueven la explotación de clase, especialmente la del trabajador, ¿no? Porque hacen menos valioso el trabajo. De hecho, lo que decíamos hace rato, ¿no? Fíjense, hacen menos valioso el trabajo manual que el trabajo intelectual y determinados tipos de trabajo intelectual inclusive son mejor pagados que otros, ¿no? Pero eso es responsabilidad del mercado. Entonces trataron de sustituirlo. Ahora, el gran problema es que no encontraron con qué sustituirlo. Bueno, sí, lo sustituyeron con la desaparición de los intercambios y la llegada de, bueno, y la atribución al Estado de la responsabilidad de proveer todos los bienes y servicios, porque no hay de otra, ¿no? O sea, si desaparecen los intercambios, o sea, los intercambios los tenemos porque queremos bienes y servicios y no los tenemos, ¿no? Entonces los cambiamos, alguien más los hace y yo eh, eh, a ese alguien más le intercambio cosas, ¿no? Dinero sobre todo, pero pues, puede ser trueque o cualquier otra cosa. Eh, Al desaparecer los mercados, la única otra manera de hacerte de bienes y servicios es que alguien te los dé, ¿no? Se vuelve la chamba del Estado en los estados socialistas, ¿no? En las economías socialistas. De hecho, por eso son economías centralmente planificadas, porque el Estado organiza todo para que no haya intercambios, ¿no? Y entonces solo haya provisión de bienes y servicios. Tiene sus desventajas, por supuesto, ¿no? Podríamos dedicarnos no solo toda una clase, todo un curso a examinar cuáles son las consecuencias de la desaparición de los mercados, pero no es el propósito, sino simplemente destacar que su importancia eh, y lo difícil que sería concebir una economía, la que sea, sin mercados. De hecho, lo que termina pasando en las economías socialistas es que cuando los cuando los mercados no, bueno, cuando el Estado desaparece el mercado, de todos modos los mercados surgen. A ver, un ejemplo es Cuba. En Cuba pues no hay mercado de nada, ¿no? O sea, uno no, pues, no es que uno no puede comprar cosas porque pues no, hay una asignación mensual que te da el gobierno cubano de cosas para que no te falte nada. O sea, es la lógica del régimen socialista. Pero de todos modos, la gente siempre tiene necesidades y normalmente las necesidades de las personas no son homogéneas. Es una cosa que hay que reconocer, ¿no? Y entonces, cuando alguien quiere algo más que no le provee el Estado, las tiene que conseguir de alguna manera. El ejemplo más clásico son los dólares. O sea, los ciudadanos cubanos, ¿no? En principio no estarían con dólares, pero bueno, el dólar existe, bueno, para hacer algunas operaciones,
pero hay un número limitado de dólares que pueden comprar los cubanos, casi como nosotros, pues, pero lo de ellos es todavía más severo, ¿no? Y a un tipo de cambio fijo. Pero como solo puedes comprar una cantidad muy limitada de dólares, eh, más de los que se necesitan, me digo menos de los que se necesitan, aparece en Cuba el mercado negro de los dólares, ¿no? Entonces, según el, el tipo de cambio oficial del dólar contra el peso cubano es de, porque un dólar vale un peso cubano oficial, digamos, ¿no? En el mercado negro, un dólar puede llegar a valer hasta 300 pesos cubanos. Solo para que se den cuenta de la distorsión del mercado que hay ahí, porque lo que está reflejando el mercado negro son las verdaderas necesidades de la gente, ¿no? Y además, hay mercados negros de cualquier cosa. De hecho, los mercados negros regularmente suponen eso, que hay una regulación del Estado que trata de impedir los intercambios y entonces eso genera, ¿no?, que se tengan que hacer mercados, ¿no?, irregulares, que si no ilegales, con precios exorbitantes, ¿no? Una de las explicaciones para promover la legalización del mercado de las drogas es ese, que el mercado de las drogas es un mercado negro, ¿no? Porque se ha vuelto irregular, ¿no? O sea, hecho irregular la sustancia, y que entonces una manera de acabar con el poder de los cárteles de la droga es eliminar las restricciones para que desaparezca el mercado negro y entonces suban eh, suban o bajen en realidad los precios, ¿no? Y eso pues acabe con el poder económico de los cárteles. Y bueno, ¿no?, acá digamos con el problema de la violencia asociada al consumo de las drogas. El ejemplo, digamos, aunque es una opción económica, ¿no?, al menos digamos, a considerar, ¿no? Tiene también sus muchos más asegúnes, ¿no? No es una sola cosa, o sea, no, yo personalmente no creo que desaparezca el poder económico de las drogas. De hecho, este asunto ahora ¿se acuerdan? Estamos platicando de la legalización de la marihuana, eh, es muy particular, porque digamos, los proponentes de la iniciativa siguen pensando esto que le estoy diciendo yo, ¿no? Al desaparecer el incentivo negativo, que es un mercado negro, un mercado irregular, el precio de la marihuana bajará considerablemente, eso va a ser menos atractivo tener un negocio ahí, y entonces, pues, básicamente, eso va a desaparecer al narcotráfico. El gran problema es que de acuerdo con estudios del mismo gobierno de México, ¿no?, hasta la década de los 80, el trasiego, o sea, el paso de marihuana por territorio nacional era el gran negocio de los cárteles de la droga en México, ¿no? Marihuana que se cultivaba en Colombia y Centroamérica, que se vendía en Estados Unidos, así de fácil. Hasta los 80, ¿no? Desde los 80 para acá, un nuevo grupo de sustancias se ha convertido en los más populares en Estados Unidos, ¿no? No solo, digamos, las llamadas drogas duras, ¿no? La heroína, por ejemplo, ¿no? Sino las drogas sintéticas, estas drogas de diseño que han aparecido en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Pues han vuelto esa la solución, bueno, el verdadero, eh, ¿cómo decirlo? El verdadero objeto del deseo del narcotráfico, ¿no? Entrarle a ese mercado. Claro, siguen vendiendo marihuana, ¿no? O sea, eso sí sigue pasando, ¿no? Hoy en día se calcula que la marihuana solo representa el 20% de los ingresos de los cárteles de la droga. O sea, legalizarla y con eso pretender bajar el poder económico del narco, pues en realidad es muy fantasioso y, si me lo permiten, es hasta ridículo, porque en realidad pues, van a sustituir seguramente las ventas de lo que pierdan por ya no vender marihuana tan cara, vendiendo otras cosas, ¿no? Ahora, también es cierto que
el grueso de los ingresos del narcotráfico que se generan en México no provienen de la propiamente de la venta de las drogas. O sea, no es que los mexicanos no sean consumidores de drogas, los hay, ¿no? Muchos. Eh, pero entonces los consumidores mexicanos no mantienen a los cárteles mexicanos, ¿no? En realidad, los negocios del narco en México no es tanto la venta de sustancias como los otros negocios ilegales asociados, ¿no? Que van desde eh, los secuestros, la extorsión, la trata de personas, ¿no? Y incluso la venta ilegal de armas, todo eso va antes que la venta de sustancias. Entonces seguramente si el proyecto prospera en la Cámara de Diputados de legalizar el consumo de la marihuana, lo único que va a pasar, ¿no? Es que los que ya eran consumidores, bueno, pues van a salir a fumar a la calle y los que no eran, pues, probablemente no lo hagan, ¿no? No creo que no es una droga que parece que eh, le pegue mucho la limitación de la prohibición, ¿no? O sea, el número de consumidores ha crecido a lo largo de los años, a pesar de que ha sido una sustancia prohibida desde los años 30 o 40 en México. Entonces, pues más bien ahí hay otras cosas que pueden suceder. Bueno, el estudio de los mercados irregulares nos ayuda a entender entonces qué pasa cuando los mercados tienen limitaciones, ¿no? Pero, por supuesto, ¿no? La economía tiende a pensar más en los mercados regulares, ¿no? En fin. La última conclusión, y creo que queda, la dije yo, creo que la clase pasada que estábamos revisando el modelo, ¿no? Me voy a regresar para que lo veamos. Es que creo que lo expliqué en otra manera, pero vamos a ver que termina siendo igual, ¿no? En una economía, yo les decía, ¿no? No es posible que se entienda, que no se entienda más bien, ¿no? Que a la subida del precio de los bienes y servicios debería de corresponder una subida en lo que las empresas gastan en rentas, salarios, intereses y beneficios, ¿no? Y yo les decía, porque claro, el dinero que de las familias proviene de eso, ¿no? De la renta, los salarios, los intereses y los beneficios que obtienen de las empresas. Entonces, si las empresas pretenden que las personas paguen bienes y servicios cada vez más caros, ellas mismas tienen que estar dispuestas a pagar salarios, renta, intereses y beneficios cada vez más altos, ¿no? Es una, es una cuestión simple, ¿no? De igualdades. Bueno, otra cosa que supone el mercado es que, digamos, esta misma idea, pero solo aplicada a la parte superior del esquema. Que la producción de bienes y servicios debe ser igual, primero, al gasto total de los consumidores, ¿no? O sea, en realidad, este modelo lo que supone es que no hay excedentes, ¿no? Porque se entiende que como no se pueden absorber más cosas de las que el propio gasto de los consumidores pueden absorber, luego entonces pues tampoco conviene producir en exceso. Ahora, también dice que, o sea, la otra conclusión es que los ingresos de las empresas, pues dijimos que, acuérdense que dijimos que ingresos es igual a lo que se recibe por la venta de bienes y servicios, los ingresos deben ser iguales a la producción de bienes y servicios, ¿no? O sea, las empresas no pueden recibir más o menos de lo que producen. Parece bobo, pero luego veremos que cuando eso no se considera, eso genera problemas, ¿no? O sea, los excedentes en la economía en realidad no son un problema, porque ¿cómo los manejas, no? O sea, ¿qué haces con los excedentes? Sobre todo los excedentes de producción, pero incluso los excedentes de capital, aunque ustedes no lo crean, también son problemáticos. Eh, ¿No? Tienen sus razones de ser.
veremos, ¿no? Sobre todo hacia el final, cuando veamos el asunto del Producto Interno Bruto, eh, que, que esto que estoy diciendo yo, que parecen obviedades, ¿no? Cuando uno lo ve a la escala macroeconómica, bueno, tiene sus ventajas, pero también representa una serie de retos, ¿no? Sobre todo para los tomadores de decisiones, ¿no? Tanto los políticos, por supuesto, ¿no? Como los propios empresarios que tienen que tomar decisiones al respecto. Bueno, en general, ¿dudas? Pues yo tengo una duda de bienes duraderos. ¿Me lo puede repetir? ¿De qué significa bienes Sí, duraderos? claro, Alexis. Hablamos de bienes duraderos eh, como aquellos bienes de consumo que no se agotan en su primer uso. Em, si quieres verlo con un ejemplo para que sea más fácil, piensa en un edificio, ¿no? O en la casa donde tú vives, ¿no? O sea, claro, se desgasta con el tiempo, es cierto, pero si tú te mudaras a una casa nueva, la casa nueva no se va a agotar, o sea, no se va a consumir por completo la primera vez que la uses o el primer año que la uses, ¿no? En cambio, piensa en la comida. La comida es el mejor ejemplo de los bienes no duraderos, ¿no? Eh, si tienes una manzana, ¿no? Y la consumes, no te queda nada de manzana, ¿no? Ese es el mejor ejemplo de cómo es un bien no duradero, ¿no? Una vez que se consume, se agota, ¿no? Piensa en todos los bienes que consumes todos los días que no se agotan cuando los usas, ¿no? Y ustedes me decían el ejemplo de la ropa, creo que les decía yo, la ropa normalmente se considera de no duradera porque en realidad tiene un periodo de vida muy corto, ¿no? El periodo de vida útil de la ropa es muy corto comparado con tener un edificio, por eso la ropa Muy es. bien. ¿Eh? ¿Alexis? Y lo de, y bueno, y lo de acerca de bienes de capital, por último nada más. Los bienes de capital son aquellos bienes eh, que tienen como propósito, uno, la generación de otros bienes, y dos, son estos bienes que su posesión nos generan una ganancia. Entonces, tienen que cumplir con ambas condiciones. ¿Me lo repite, perdón? ¿Me lo repite? Es que no escuché bien. Claro que sí, Alexis. Los bienes de capital son aquellos que sirven para producir otros bienes. O sea, un edificio no te sirve para producir otros bienes, entonces no es un bien de capital, o no por sí mismo. Bueno, depende de qué tipo de edificio. Y además son bienes que por el solo hecho de poseerlos te generan a ti un valor o una ganancia, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor un edificio de apartamentos por sí mismo no es no es un bien de capital, ¿no? Es un bien duradero. Pero una fábrica, ¿no? O sea, el edificio de una fábrica sí es un bien de capital porque, o sea, no solo tiene valor por sí mismo, ¿no? Como lo tiene el edificio de apartamentos, sino que además te sirve para producir otros bienes, ¿no? O sea, dentro de la fábrica, pues produces, digo, depende de que sea la fábrica, pero produces bienes diferentes. ¿Sí? ¿Quedó claro las características, Alexis? Sí, profe, gracias. Sale. Bueno, si no hubiera nada más, nos vemos el día de mañana. Acuérdense que mañana viernes nos vemos 8:30. Sí, está bien. Perfecto, nos vemos mañana, cuídense.